Presidente Guillermo Lasso se reunió con altos mandos militares de Estados Unidos con el objetivo de generar acercamientos de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Gobierno extiende por 30 días más el estado de excepción en 3 cantones de Guayas. Sujetos asesinaron a un hombre en Pascuales, al norte de Guayaquil. Según testigos, la víctima trató de refugiarse en su casa para huir de los sicarios, pero estos también ingresaron y le dispararon. Horror en Quevedo. Hallan un cuerpo mutilado en varios sacos en plena vía pública. La cabeza había sido lanzada a la calle. Detienen a 2 personas acusadas de comercializar videos de pornografía infantil. La captura se efectuó en un domicilio del suroeste de la urbe porteña. Mujer denuncia haber sido abusada sexualmente y golpeada en plena vía pública por un hombre en Guayaquil. La policía busca al sujeto. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Queridos televidentes, buenas noches y bienvenidos. Qué placer que estén junto a nosotros. Enseguida las noticias más importantes de esta jornada. Aquí iniciamos. Sujetos asesinaron a un hombre en Pascuales, al norte de Guayaquil. Según testigos, la víctima trató de refugiarse en su casa para huir de los sicarios, pero estos también ingresaron y le dispararon. Steven Onofre pensó que al esconderse en su casa escaparía de los sicarios, quienes lo venían persiguiendo por varias calles del barrio 28 de agosto en Pascuales. Al ver la acción del muchacho, los sujetos no dudaron en entrar al domicilio para dispararle. El señor se metió por ahí y los sicarios lo siguieron y le metieron balazos. A pesar de los 3 disparos recibidos, el joven de 25 años no murió en su casa, pues fue llevado por sus allegados hasta un hospital, donde finalmente declararon su deceso. Al buscar los antecedentes del ahora fallecido, no se encontró nada. Por ello, la policía busca más información para determinar las causas del asesinato. Está peligrosa la zona. Sí, es muy peligrosa. Incluso las fiestas de Pascuales se han suspendido también por motivo de los sicarios y todo esto. Informó Eric Zambrano. Y vamos con la siguiente noticia que causó terror en Quevedo. Hallaron el cuerpo desmembrado de un hombre en fundas en la calle. La cabeza había sido lanzada en plena vía pública. El cuerpo desmembrado fue arrojado en la avenida principal de la parroquia Venus en al menos 3 puntos. En la primera escena estaba la cabeza, en la segunda y tercera partes del cuerpo como el tronco y las extremidades. Es decir, fueron arrojados ahí. La escena primaria donde se cometió el crimen, pues la DINASED está al momento investigando para tratar de determinar el sitio en donde se haya cometido este hecho. Minutos después, los uniformados tuvieron que trasladarse hasta el botadero de basura ubicado en la parroquia San Cristóbal. En este punto, la policía encontró lo que sería la cadera del cuerpo arrojado en las calles de la parroquia Venus del Río en Quevedo. Quienes observaron el hecho se mostraron preocupados. Claro, pues aquí todo el barrio está asustado por ese motivo de lo que ha pasado. O sea, dicen que en el colector de la mañana, en el primer colector, ha venido ese muerto ahí. Aparentemente la víctima habría sido identificada por sus familiares como Marcos I, de 21 años, quien se encontraba desaparecido 24 horas antes del hallazgo. Según el sistema de la Policía Nacional, tenía antecedentes por tráfico ilícito de armas en el 2020 y tráfico ilícito de sustancias en el 2021. Desde Quevedo en Los Ríos, informó Odette Camacho. Sicarios asesinaron a un hombre de 41 años en el barrio 5 de junio del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. La víctima recibió 14 impactos de bala. La policía investiga este crimen. Un nuevo caso de sicariato se registró la mañana de este martes en el barrio 5 de junio del cantón La Libertad. El occiso fue identificado como Freddy Sánchez Carreño, de 41 años. Se ha levantado a las 6:30 de la mañana a limpiar su vehículo y aparentemente 2 personas en una moto proceden a realizarle varios disparos. Se encuentran como evidencias aproximadamente unas 14 vainas,
y un cartucho. El fallecido era conocido como Plero y según información policial no tenía antecedentes. Familiares y conocidos mostraban su dolencia por lo sucedido. No tiene ningún tipo de antecedentes penales esta persona. Sí, ese es el domicilio donde vivía la víctima. En la vivienda del fallecido existen cámaras de vigilancia. Se espera que los videos puedan ayudar a identificar a los sicarios. Y por testimonios de las personas, lo que se puede recabar es que han escuchado disparos y posterior que sale la gente ya no puede observar nada más que le escuchan el sonido de una moto que se aleja de aquí del lugar. Agentes de la DINASED recopilaron los indicios balísticos y llevaron el cadáver hasta la morgue. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Amigos, permanezcan muy atentos porque más adelante les contaremos que una mujer se encuentra en estado crítico tras ser baleada por sicarios en Manta, provincia de Manabí. Los sujetos vestían chalecos con logos del Ministerio de Salud Pública. Mientras que en otro tema, el cuerpo de Isabel II llegó a Londres, donde fue recibido por miles de británicos. Los restos de la monarca fueron llevados al Palacio de Buckingham. La ampliación de estas noticias en breve. En otro ámbito de la información, el presidente Guillermo Lasso se reunió con altos mandos militares de Estados Unidos con el objetivo de generar acercamientos de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, y otros altos mandos militares del país norteamericano se reunieron con el presidente de la República, Guillermo Lasso. Hemos hablado de seguridad regional, de seguridad en el Ecuador y la cooperación que podemos lograr de Estados Unidos para fortalecer nuestros sistemas de seguridad interior. Derrotar las amenazas transfronterizas como el narcotráfico y el crimen organizado es parte de esta tarea conjunta. Se trata de la más alta delegación militar estadounidense que ha visitado el país. Dichas autoridades también se reunieron en el Ministerio de Defensa. Su presencia se debe a una participación en la Conferencia Sudamericana de Defensa que se desarrollará este miércoles. Eso es un encuentro con todos los ministros de defensa de la región y esperamos coordinar acciones entre todos los ministros de defensa de la región para fortalecer la seguridad. Por otro lado, el presidente de la República, Guillermo Lasso, viajó a Estados Unidos, Houston, para un chequeo médico y el fin de semana participar en Nueva York en las reuniones bilaterales y multilaterales para la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Básicamente mantendré reuniones bilaterales con algunos presidentes del mundo. Hablaremos de temas de educación, temas de salud, temas de apoyo para la regularización de migrantes y algunos otros temas más, entre ellos de seguridad. Informó Valeria Navarro. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, renovó el estado de excepción que rige en Guayaquil, Durán y San Borondón por 30 días más. Las autoridades señalaron que la cifra de homicidios intencionales se mantiene, pero hay una reducción en delitos comunes. El Ejecutivo destaca la operatividad policial y militar durante los estados de excepción, siendo el último que se decretó el pasado 14 de agosto. Pero también las autoridades aclaran que aún faltan acciones por ejecutar. Y ya que el plazo se terminó, el primer mandatario Guillermo Lasso decidió renovar la declaratoria del estado de excepción por grave conmoción interna en los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón por 30 días más. Del lado de la policía tienen un claro objetivo en este lapso. En cuanto a la identificación, ya no solamente del eje operativo de las estructuras delictivas, sino más bien de aquellos que están en un nivel jerárquico de su estructura ilegal, emitiendo las disposiciones para que cometan estos delitos en diferentes territorios. Según datos oficiales, en medio del estado de excepción en la zona 8, el número de homicidios intencionales se mantiene, mientras que en delitos comunes como el robo de vehículos hay una reducción del 7%, en el robo a personas una disminución del 15% y en el robo a unidades económicas también una reducción del 34%. Se ha detenido personas que
han estado vinculadas en el delito en forma flagrante. En idéntica forma se ha sacado de circulación más de 2.500 motos. Aunque el alcalde de Durán está de acuerdo con la medida adoptada por el presidente Lasso, hace un llamado a otras instituciones del Estado. Reformen las leyes que nos afectan a los ciudadanos, que estamos viviendo en paz, armonía, queremos trabajar, reactivarnos. La Fiscalía, la Justicia. Además, considera importante incluir una pregunta en la consulta popular. Para el tema de bases militares extranjeras para delitos transnacionales en Durán. Y ¿por qué no en el país? Delitos transnacionales, llámese esto narcotráfico, llámese esto terrorismo. Se mantiene la suspensión del derecho a la libre asociación y reunión y la inviolabilidad de domicilio. 1.800 efectivos militares seguirán desplegados en la zona 8, informó Adriana Peralta. 2 jóvenes fueron asesinados mientras conducían sus motocicletas en un populoso sector de Quevedo, provincia de Los Ríos. A la misma hora, en el cantón Ventanas, un hombre murió mientras otro resultó herido junto a una mujer tras ser atacados en un centro de tolerancia. Fue el interior del centro de tolerancia donde quedó sin vida Fernando Ponce, mientras una trabajadora sexual y otro hombre fueron llevados al hospital. Solamente se escuchó que entraron nomás, nada más. No dijeron nada más. Según testigos, 4 sujetos en 2 motos llegaron a disparar contra un grupo de hombres. Al parecer, el fallecido y heridos serían víctimas colaterales. Posiblemente iba dirigido a otro grupo de personas o a otra persona. El occiso se dedicaba a realizar trabajos eléctricos para una empresa. Claro, hemos impactado de nosotros una noticia de todos los compañeros que están de la empresa. A la misma hora en la parroquia San Cristóbal de Quevedo, 2 hombres fueron asesinados cuando circulaban en sus motocicletas. Axel Reyes, con los disparos, quedó tendido en la calzada, mientras una cuadra más adelante, Anthony Alvarado, en su huida, se impactó contra una pared. Ya en el piso, sus asesinos volvieron a dispararle. Con los 3 crímenes reportados este martes 13, Quevedo suma ya 119 muertes violentas, informó Odette Camacho. Y bien, cuando son las 22:12, nos enlazamos con nuestro compañero Charlie Pisa, quien nos tiene importantes noticias a esta hora de la noche. Charlie, buenas noches, adelante con tu reporte, te escuchamos. Buenas noches, Anali, así es, estamos en el norte de la ciudad, en la ciudad de la Florida Norte, donde hace aproximadamente 2 horas un ciudadano fue baleado dentro de un automóvil mientras circulaba por este sector del norte de la urbe porteña en el vehículo que ustedes van a observar en este instante, que está siendo custodiado por la Policía Nacional. Él avanzaba, no tan rápido, de repente aparecieron 2 sujetos en 2 motocicletas, quienes por ambos lados abrieron fuego y realizaron más de 5 disparos. Según varios videos que se están circulando ya en este momento, están siendo compartidos por redes sociales. Se ve a una persona que está con gorra sentado en el volante, quien está herida, varios impactos, ingresos de proyectil por el tórax, y como observan en las puertas se encuentran los vidrios, la huella o el paso de las balas de lo que ocurrió en ese lugar hace aproximadamente 2 horas. Este ciudadano fue trasladado hacia un hospital inmediatamente. Aún no se confirma ni se descarta de que haya fallecido. Lo que ocurrió aquí es que la Policía Nacional tomó contacto con el personal de criminalística y hasta este sitio llegó el vehículo de medicina legal, que no hizo ningún levantamiento, pero que se retiró inmediatamente. Mientras que aquí levantaron algunos indicios y por ahora el vehículo se encuentra siendo custodiado por elementos de la unidad motorizada de la institución del orden para luego ser retirado y trasladado hasta los patios de la Policía Judicial. Estamos pendientes también a esta hora de la noche si es que la policía podría dar más información en cuanto al estado de salud de esta persona que fue trasladada hacia un hospital o si lamentablemente ha fallecido. El vehículo de medicina legal llegó a este lugar, pero no hizo ningún levantamiento y esperamos más detalles en pocos minutos. Adelante, Anali, buenas noches. Correcto, Charlie, te agradecemos por este reporte y por supuesto permanecemos atentos. Y en otro hecho violento, 2 sicarios en moto que vestían chalecos con logos del Ministerio de Salud Pública balearon a una mujer de 28 años de edad en Manta, provincia de Manabí. Testigos confirmaron que la víctima era familiar de 2 hermanas
asesinadas en el barrio Jocay en el año 2020. La mujer se encuentra en estado crítico. Disfrazados con chalecos del Ministerio de Salud Pública, y 2 sicarios en moto dispararon contra Karen Antonella Máximi Zambrano, de 27 años de edad, quien está en estado crítico por un balazo en la cabeza. Están usando logotipos de instituciones. No nos olvidemos que no es el primer caso que se usa un logotipo de una institución, en este caso el día de hoy del Ministerio de Salud Pública. Ya lo hemos visto anteriormente con la empresa eléctrica. La víctima caminaba por las calles J10 y J7 del barrio Jocay en Manta, provincia de Manabí, cuando fue interceptada por sus verdugos. La ciudadana en ese momento había salido de su trabajo y se trasladaba a pie a retirar a sus hijos del domicilio de su señora madre. Tras el ataque, la policía buscó a lo largo del cauce del río Burro a los victimarios que a unas cuadras de la escena dejaron la moto y los 2 chalecos junto a una nota amenazante vinculada al chulco. Que ya deben de poner más mano dura, pues, contra la delincuencia, el crimen organizado, con todas estas cosas que están pasando. Según testigos, la mujer herida es familiar de 2 hermanas que en esa misma calle en el 2020 fueron acribilladas por sicarios dentro de su vivienda. Dispararon a una chica familia de las señoras que mataron hace como 2 años, aquí las señoras Zambrano. Llevaba un niño en los brazos y prácticamente frente a la casa donde mataron la vez anterior a las hermanas. 5 meses después del doble crimen, en junio del 2020, sicarios disfrazados con chalecos de agente de tránsito victimaron con 9 tiros a otro de los hermanos identificado como Luis Zambrano. Precisamente esa es la información que se está cruzando con las entidades de investigación. Informó Wendy Delgado. Cambiamos de tema. La consulta popular no entorpecería los diálogos con el régimen. Así lo confirmó el dirigente indígena Leonidas Issa, a pesar de no estar de acuerdo con la misma. Issa anuncia la posibilidad que a futuro pueda existir la intervención de la Asamblea Nacional, concluidos los 90 días de las mesas técnicas. De forma tajante se pronunció la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, frente al contenido de la consulta popular. Nosotros no estamos de acuerdo con la consulta y lo vamos a ir de frente porque no resuelve el problema. Estas preguntas de la consulta popular me parecen fuera de lugar de parte del presidente de la República. Pese a eso, los diálogos con el gobierno nacional como parte de las mesas técnicas no se verán afectados y continuarán. Este miércoles arranca una segunda fase. Aperturamos las 2 nuevas mesas, la mesa de derechos colectivos y la mesa de inseguridad, justicia y derechos, donde aquí se discutirá el tema de la reparación integral sobre los afectados en las movilizaciones de estos 18 días en el mes de junio. En medio de acuerdos y desacuerdos se espera llegar a los 90 días, es decir, hasta el 12 de octubre, pensando ya en alternativas. La siguiente mesa de diálogo, después de los 90 días del diálogo con el gobierno nacional, invitamos que esto debe ser con la Asamblea Nacional de acuerdo a las normativas que es necesario reformar, que es necesario crear a partir de los diálogos que se han tenido en estos 90 días. Entre tanto, el régimen se muestra optimista. Las mesas de diálogo han avanzado bien, contrariamente a lo que se pensaba. Se cerraron la semana pasada con algunos acuerdos en las diferentes mesas. Y la oportunidad es ponernos de acuerdo en focalizar subsidios. Creo que en eso hay un acuerdo, porque así como es injusto que quien se lo merece el subsidio no lo reciba, igualmente injusto es que quien no lo merece lo reciba. Y eso es lo que está pasando ahora en el Ecuador. Con esto la cuenta regresiva arranca, informó Héctor Romero. El partido Suma Lista 23 inscribió como candidato para la alcaldía de Guayaquil a Pedro Pablo Duarte. El postulante llegó al Consejo Nacional Electoral en compañía de varios de sus simpatizantes. El ex gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, inscribió este martes su candidatura a la alcaldía de Guayaquil, respaldado por el partido Suma, Lista 23. El aspirante al sillón de Olmedo llegó a la delegación Guayas del Consejo Nacional Electoral, acompañado por sus simpatizantes que aspiran a la transformación de Guayaquil. Luego de entregar los documentos habilitantes y ratificar con su rúbrica el anhelo de cambiar el rumbo del puerto principal, Pedro Pablo Duarte dio a conocer lo que sería su plan de trabajo.
Vamos a combatir la delincuencia como yo ya lo hice cuando fui gobernador, con mano dura, caiga quien caiga. Vamos a respetar los derechos humanos, por supuesto que sí, pero sobre todo de los ciudadanos, de los guayaquileños que necesitamos una ciudad de paz. Vamos a recuperar cada barrio con los diferentes programas, como por ejemplo de seguridad, como por ejemplo de salud, como por ejemplo de educación, como por ejemplo de deporte, como por ejemplo de medio ambiente. Además, se refirió al tipo de campaña política que tiene previsto ejecutar. Los guayaquileños estamos cansados del bochinche y del berrinche. Aquí nuestro único enemigo es la inequidad, la inseguridad, la falta de oportunidad, la falta de empleo. Nosotros vamos a construir a través del diálogo, vamos a ir a debatir con ideas. Suma también inscribió a sus candidatos para otras dignidades de la provincia del Guayas. Informó Maite Morán. Y mucha atención con el siguiente hecho indignante. Una mujer de 30 años denuncia haber sido víctima de una salvaje agresión física y sexual por parte de un sujeto que circulaba por una calle cercana a su casa. Pese a que el abuso se cometió delante de vecinos y transeúntes, asegura que nadie hizo nada. Jorge Escobar habló con ella. Me miró con una cara de demonio y se me lanzó encima. Tiene la mueca del odio de su agresor entre ceja y ceja. Así como estas, tengo en todo el cuerpo. Las huellas brutales de cada golpe. Cuando ella contestó al ultraje en media calle, frente a su casa. Al pasar al lado mío, me agarró mi parte trasera y yo reaccioné. Le dije, ¿qué te pasa, atrevido? Y me agarró del cabello, me sacudió pues hasta decir basta, me comenzó a golpear la cabeza, la cara, me estrelló contra el piso y empezó a patearme. Me pateó las costillas, las piernas, la pelvis. Sucedió el domingo en la cuarta etapa de la Alborada, norte de Guayaquil. Tampoco se dejó, pero ¿acaso hay equilibrio entre la perversión y el pánico? Se puso encima mío con las rodillas, me agarró con una mano a los brazos y metió sus manos dentro de mi ropa interior. Y bueno, no sé si por lástima, porque yo no paraba de llorar y suplicar, se paró, me escupió, me metió otro patazo más en las costillas y me dijo, eso te va a enseñar a no meterte con los hombres. Nicole aún su pura indignación, pues era público y notorio, pero aquí todos lo comentaron y nadie movió un dedo. Nadie hizo ruido, nadie se acercó, nadie. Las personas que se acercaron caminaron más rápido. El informe de medicina legal determinó que de acuerdo a las lesiones necesita entre 10 y 30 días de descanso médico. Aquí podemos estar hablando de abuso sexual, estamos hablando de violencia contra la mujer, violencia psicológica e incluso estamos hablando de delito de odio. Ella misma ha realizado una imagen, ha descrito al presunto agresor. Según Nicole, el hombre tendría entre 35 y 40 años de edad. En las últimas horas, la Policía Nacional ha detenido a varios sospechosos, pero afirma que no es ninguno de ellos. Aún así, lo siguen buscando. ¿Qué ha dicho usted a sus hijos cuando la han visto agredida? La verdad, ese día que mis hijos me vieron, yo tenía sangre en la cara, sangre en la mano, porque pude darle un golpe en la cara. La violencia de género ha sido atacada por todos los frentes. ¿Así? Y sin embargo, el canibalismo anda suelto por las calles de la ciudad. Con cámara de Daniel Druet, informó Jorge Escobar. Seguimos con más noticias. Detienen a 2 personas acusadas de comercializar videos de pornografía infantil. La captura se efectuó en un domicilio del suroeste de Guayaquil, donde la Policía Nacional incautó gran cantidad de este material audiovisual ilegal. Para lograr detener a los sospechosos, la policía allanó este domicilio, ubicado en las calles 17 y Febres Cordero, en el suroeste de Guayaquil. Allí lograron aprehender a una pareja de esposos acusada de comercializar material pornográfico infantil. Están contemplados niños aproximadamente de 1 año hasta los 18 años en el contenido muy explícito sexualmente. Se está todavía trabajando en este caso en la ciudad de Quito. Otro equipo está realizando todas las actividades para lograr la detención de la tercera persona que está dentro de la investigación previa. Los convivientes se encontraban junto a sus 3 hijos
quienes fueron entregados a familiares cercanos. Hasta el momento, en las imágenes que han sido periciadas, no aparecen los hijos en las escenas. Tras revisar el inmueble, los uniformados encontraron gran cantidad de videos prohibidos, almacenados en una computadora. Más o menos tenemos un promedio de 1.500 carpetas con contenido audiovisual donde se encuentra explícito delitos sexuales de niñas y adolescentes. Estas carpetas eran compartidas para tener un beneficio económico. Por redes sociales, correos electrónicos. Por ahora la policía busca determinar la nacionalidad de los menores abusados, quienes aparecen en los videos. Sobre los detenidos, se informó que serán sometidos a una audiencia de formulación de cargos por el delito de comercialización de pornografía infantil, que, de acuerdo al artículo 104 del COIP, es castigado hasta con 13 años de prisión, informó Jorge Salazar. Y un grave accidente de tránsito se registró en el sector de La Prosperina, noroeste de Guayaquil. Un motociclista murió mientras su acompañante quedó herido. El presunto causante del choque se dio a la fuga. Salió de su domicilio sin imaginar que este martes 13 sería su último día de vida. Se movilizaba en su motocicleta por la vía Juan Tancamarengo, con rumbo a la perimetral. Tomó el viaducto ubicado en el sector Prosperina, cuando un vehículo que venía en sentido contrario lo impactó, arrinconándolo hacia la baranda y dejándolo tendido sobre la calzada, sin signos vitales. El fallecido no se movilizaba solo. Acompañante de la moto, que era un hermano, que fue trasladado a una asistencia médica para ser controlado porque tenía golpes. Agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil acudieron al lugar del siniestro, donde sacaron las primeras conclusiones. Un vehículo que venía por la vía Daule en sentido hacia el centro de la ciudad, tomando el ramal para coger la avenida Juan Tancamarengo, pierde estabilidad, o sea, pierde un carril. Producto de eso se le explosiona una llanta y pasa al carril contrario y tiene de volcamiento un cuarto. Y en este proceso es que se impacta con la motocicleta que venía en sentido contrario. Para tomar versiones de testigos y graficar la escena del grave accidente de tránsito, con propósitos investigativos actuaron los oficiales de la UIAD. El conductor del vehículo tipo Jeep, marca Kia, abandonó el lugar de los hechos. El cadáver de la víctima de este lamentable suceso fue levantado y movilizado a la morgue de tránsito para posteriormente ser entregado a sus familiares, informó Maite Morán. De la noche con 32 minutos y tenemos una noticia de última hora, queridos amigos. Se registra un nuevo crimen en Guayaquil. Nuestro compañero Charlie Pisa se ha trasladado hasta otro punto de la ciudad. ¿En dónde te encuentras, Charlie? ¿Y qué ocurre? Coméntanos los detalles, por favor. Buenas noches, Anali. Así es, 22 horas con 33 minutos. De la Florida nos trasladamos inmediatamente hasta el sector de Guerreros del Fortín. Esto es a una cuadra de la avenida Casuarina, cerca del mercado del mismo nombre, donde un joven fue asesinado hace pocos minutos. Se encontraba en la esquina donde ustedes ven, y ahí aparecieron sujetos y lamentablemente le dieron, de lo que podemos observar, 5 casquillos. Es lo que Criminalística ha encontrado en este sitio. 5 disparos realizaron y lo dejaron sin vida aquel joven. Aún se desconoce si estaba caminando o estaba parado en aquel lugar. Del otro lado, en estas esquinas, conocemos que se encuentran familiares, amigos y conocidos de la víctima, que al parecer habitaba por este sector del noroeste de Guayaquil. Hasta ese sitio ha llegado el personal de medicina legal también, que va a hacer en pocos minutos el respectivo levantamiento del cadáver, es decir, de lo que ha sucedido la noche de hoy en la ciudad, aquí en el noroeste, con lo que ocurrió en la Florida, y que la policía al parecer hizo un levantamiento en un hospital, y lo que estaba pasando acá serían 2 personas que le han quitado la vida en este sector de la urbe porteña. Al parecer aquí sería un tema de microtráfico.
Es una información que la policía está tratando de investigar porque no se ha verificado, no se ha indicado que es un robo. Caballero, buenas noches. ¿Usted habitante de qué sector? No, bueno, se retira el señor, que hace pocos minutos estaba conversando con nosotros. Se indicaba de que lo dejaron sin vida ahí al joven, de aproximadamente unos 25, 28 años, quien fue acribillado en este sitio. No hay más datos en cuanto a por dónde escaparon los asesinos. Resulta de que en este sector no hay cámaras de vigilancia. La mayoría de locales comerciales ya estaban cerrados a esta hora de la noche, 22 horas con 35 minutos. Y es lo que la policía trata de investigar, trata de conocer un poco más de lo que ha ocurrido, en que los moradores están alarmados porque escucharon algunos disparos y cuando salieron de sus viviendas solo vieron al joven que estaba ahí ensangrentado, junto a lo que ustedes observan, un bordillo, parte de unas rejillas de alcantarilla, y ahí estaba el cuerpo sin vida y algunos casquillos. Hasta este lugar también llegaron paramédicos, el cuerpo de bomberos que se encuentra aquí a una cuadra, pero lamentablemente ya se encontraba el ciudadano sin vida. Si en pocos minutos hay más detalles por parte de algún jefe de ese distrito Nueva Prosperina, nosotros estaremos informando oportunamente de los detalles en cuanto a este nuevo hecho violento que se ha presentado en el noroeste de Guayaquil, en un caso, una noticia que está en desarrollo. 22 horas con 35 minutos. Adelante, Ana, y buenas noches. Por supuesto, Charlie, te agradecemos por esta cobertura. Gracias por todos los detalles. Y bien, amigos, en menos de 24 horas, 2 jóvenes fueron asesinados en la parroquia General Farfán, en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. La policía investiga si existe relación entre ambos crímenes. 11 impactos de bala habría recibido un joven de aproximadamente 24 años de edad, quien fue ejecutado sin piedad a orillas del río San Miguel, en el sector conocido como La Balastrera, en la frontera con Colombia. Comuneros del sector, quien habían reportado al ECU 911 sobre la presencia de un cadáver a las orillas del río. Las investigaciones siguen su curso para determinar si esta muerte violenta tendría relación con un ataque perpetrado un día antes en la parroquia General Farfán, en donde un joven fue asesinado por sujetos que se habrían acercado en una motocicleta para descargar varias detonaciones sobre su víctima. Se está trabajando con la identificación del ciudadano. De la misma manera se comienza con las operaciones básicas de inteligencia para tratar de recopilar más información. Según los moradores, las víctimas no serían de este sector. Desconocen por qué habrían sido ejecutados en este lugar y causa alarma el hecho de que personas lleguen a cometer este tipo de actos violentos en esta zona. Informó Emilio Albán Sánchez. Y es momento de un nuevo corte comercial, pero cuando regresemos les contaremos que padres de familia se muestran preocupados ante supuestas amenazas de presuntos extorsionadores en contra del personal docente de una escuela fiscal en el noroeste de Guayaquil. Ya regresamos. De regreso con lo anunciado, padres de familia se muestran preocupados ante supuestas amenazas en contra del personal docente de una escuela fiscal en el noroeste de Guayaquil. Presuntos extorsionadores les habrían enviado un panfleto exigiendo el pago de vacunas para dejarnos trabajar. Este martes las puertas de la institución permanecían cerradas. En el interior no se escuchó la alegría de los infantes ni la cátedra de sus docentes. Afuera, los padres de familia denunciaron preocupados la existencia de amenazas. O sea, ¿a dónde estamos llegando ya hoy en día? O sea, que tengan que pedirles vacunas a los profesores y amenazar que van a poner bombas. La alerta fue desde el día lunes para acá, que comenzó a circular el día domingo. Este plantel educativo está situado en la Nueva Prosperina. Alberga a casi 1000 estudiantes en jornada matutina y vespertina. Aunque no hubo una disposición oficial, la mayoría de padres de familia decidió no enviar a clases a sus hijos en busca de precautelar la seguridad de los niños luego de conocer la existencia de aquellos panfletos. Nosotros lo que pedimos es que el distrito nos ayude, que las clases sean virtuales o sino que nos den seguridad para la institución. El subsecretario de Educación asegura tener conocimiento de esta realidad. Hemos tenido 9
denuncias que te puedo comentar, de las cuales 7 han sido verbales y 2 que tenemos denuncias ya que se han hecho ante la Fiscalía. Sin embargo, aclara que de esas 9 alertas presentadas, solo una corresponde a temas de la denominada vacuna, mientras que las otras 8 alertas corresponden a amenazas que reciben los docentes por cumplir con su rol disciplinario. El ministerio también aclara que son los padres de familia quienes decidieron no enviar a sus niños, pero que no es una disposición tomada por la entidad. Por eso tienen que ser medidas tomadas y consensuadas con los padres de familia y también con la policía, que es la que recaba la información en el lugar. En todo caso, esta es una situación que preocupa a los representantes quienes solicitan presencia uniformada, asegurando la protección de quienes conforman esta entidad educativa. Informó José Morán. Un nuevo ataque de sicarios dejó un muerto y 2 heridos en el sur de la ciudad de Santo Domingo. 2 de las víctimas registran antecedentes. En esta oportunidad, el ruido de las balas se escuchó en la cooperativa Che Guevara, al oeste de la ciudad de Santo Domingo. Los testigos indicaron que observaron a 2 sujetos llegar en una motocicleta, descendieron y fueron directamente donde estaban las víctimas y descargaron sus armas. Tenemos un presunto aprehendido. Vamos a continuar desarrollando nuestras actividades, nuestras acciones investigativas. Al parecer buscaban a un hombre de 29 años de edad, pero como estaba en compañía de 2 amigos, también fueron salpicados por las balas. El fallecido registra antecedentes. Aparentemente se trataría de una muerte selectiva. El 75-80% de estos lamentables hechos tenían antecedentes penales. Los heridos de 27 y 59 años de edad, el primero con antecedentes, fueron llevados a una casa de salud. El hecho terminó de forma abrupta con el juego de naipe y boli. Los sicarios cumplieron con el encargo en cuestión de segundos. Lastimosamente, por tratar de prevalecer la hegemonía de cada grupo delictivo, tratan de eliminarse entre ellos. Elementos de la policía levantaron en la escena del crimen 14 indicios balísticos. Con ese nuevo crimen suman ya 91 muertes violentas en la provincia colorada. Tenemos identificado específicamente qué grupos, cuál es la modalidad, en dónde operan. Tenemos aperturado investigaciones, enfocarnos en la búsqueda de las personas que fueron causantes de estos lamentables hechos. Cuando intentaban recuperarse del chuchaqui mortal de 6 muertos en 24 horas, un nuevo ataque criminal encendió las alarmas. Informó Iván Casamen. A continuación, queridos amigos, tenemos una nota luctuosa. Ha fallecido a los 80 años de edad el señor Luis Felipe Delgadillo Avilés, destacado poeta y periodista y padre de nuestra compañera y gran amiga Luisa Delgadillo. Durante su trayectoria profesional recibió importantes reconocimientos y fue ganador del premio de poesía Ismael Pérez Pazmiño. Además escribió varios libros y fue miembro activo de la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. Quienes hacemos RTS y su informativo La Noticia, expresamos nuestra más profunda nota de pesar a toda su familia por tan irreparable pérdida. Deseamos de todo corazón que el Creador dé consuelo y conforte a sus corazones. Paz en la tumba de quien en vida fue el señor Luis Felipe Delgadillo Avilés. Gracias por permanecer junto a nosotros. 2 sospechosos fueron detenidos en distintos sectores de Guayaquil. Aquí los detalles. Sucedió en el exterior de una de las etapas de la urbanización Metrópolis, norte de Guayaquil. Los guardias habían interceptado a un ciudadano ante el pedido de auxilio de una menor de edad, quien decía que había sido acosada, que además le había pedido que se suba a un automóvil en el que él se encontraba. La menor lo increpó ante la justificación que pretendía dar. Pero su padre reaccionó indignado.
niños, ¿te gustan los niños? Ahorita te voy a meter preso. Esta persona fue detenida y trasladada por policías hasta la unidad de flagrancia en un patrullero. Robándole con un puñal a una chica cogido. Mientras que en Sauces 4. Aquí está, déjalo ahí para la policía la evidencia. El populacho capturó a un sujeto que tenía un cuchillo en un bolso y que pretendía escapar en un bus. Él le robó y agredió con un arma blanca a un estudiante que caminaba hacia un colegio con una amiga. Aquí suplicaba que no le hagan daño. La maldad la que haces tú al robarle a la chica porque la podías haber matado. La podías haber matado. Es que no, si empiezan y se daña el sector, vienen a robar. Bueno, a mi hija este tipo coge, se le lanza, la asfixia, le pone el brazo y la amedrenta con un cuchillo, con un arma blanca. Y como mi hija comenzó a forcejear, este tipo la amenazó de muerte, también de lo que le estaba fichando le puso el arma blanca por el mentón y la tenía amedrentada con eso. La perjudicada, una adolescente de 14 años, aportó con información en la fiscalía, donde lo reconoció como la persona que le rayó el abdomen y los brazos con el cuchillo y puso en peligro su vida. También dice mi hija que él la estuvo tocando, más por eso también uno se acerca a poner firme la denuncia y esperar que este tipo tenga todo el peso de la ley. Aquí está, capturado, este es el ciudadano. La policía espera que si hay más perjudicados o estudiantes que hayan sido asaltadas por este sujeto cerca de los colegios, ubicados tanto en Sauces 2, 4 y 6, se acerquen inmediatamente a la fiscalía, informó Charlie Pizarro. Por pedido de Fiscalía, un juez de garantías penales dictó prisión preventiva contra los 5 detenidos en flagrancia, entre ellos 2 policías en servicio activo y 1 dado de baja, por su presunta participación en un intento de robo a empleados de oficinas situadas en las calles Eloy Alfaro y Sucre, centro de Guayaquil. En la audiencia, el fiscal presentó como elementos de convicción los partes informativos y de detención, la denuncia y versiones de las víctimas, armas, entre ellas la de dotación de uno de los uniformados, municiones y dinero en efectivo incautados e ingresados en cadena de custodia de la Policía Judicial. Los 5 arrestados fueron trasladados al centro penitenciario. Por este caso, la instrucción fiscal durará 30 días. Y un súbito cambio de clima se registró la tarde del martes en el sur de Quito. Una granizada cayó con gran fuerza sobre ese sector. Luego de aproximadamente 2 horas de cargadas lluvias, un manto blanco cubrió los parques, aceras y techos de viviendas. Reportes del ECU 911 mostraron sectores como la Atahualpa y el Calzado mayoritariamente afectados por el aguacero. De esta manera concluimos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Ya damos paso a nuestro compañero José Alberto Molestina. Buenas noches y bienvenido, José.